Bueno, así como está, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, ¿verdad? Este manual de vida, esta palabra que es eterna. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? ¿Verdad? La palabra es necesaria en nuestras vidas, siempre. Y acompáñenme al libro, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24, ¿ok? Y como el tema, se lo voy a decir antes de que empecemos a leer la lectura, es cuando no adoramos. Dígalo conmigo, cuando no adoramos, ¿verdad? Puede sugerir muchas preguntas en su cabeza o cosas que pasan en momentos que no adoramos, pero vamos a leer aquí estas palabras del Señor Jesucristo hacia una mujer, ¿verdad? Que estaba en el pozo haciendo sus quehaceres, ¿verdad? Y vamos a leer esto tan interesante. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así su palabra. Dice, pero la hora viene y ahora es, dígalo conmigo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Te hemos adorado, te hemos exaltado, porque reconocemos, Señor, de que tú mereces toda la honra y toda la gloria, Padre. Y es necesario adorarte a ti, Padre, porque si no te adoramos, Señor, nos podemos debilitar, nos podemos cansar, Señor, incluso hasta enfriar, Padre. Es necesario adorarte, Padre, y vivir en adoración constante, Señor, hacia ti, Padre. Ayúdanos a adorarte de una mejor manera, Señor. Ayúdanos a adorarte, Padre, en medio de la tribulación, en medio de la tristeza, en medio del desierto, Padre, porque sabemos que nuestra única esperanza está puesta en ti. Gracias al sacrificio y al perdón, Padre, de tu Hijo amado Cristo Jesús, hoy podemos tener ese acceso directo a tu presencia en el momento que nos humillamos, Padre. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a poder atesorarla, vivirla y aplicarla para poder ser esos adoradores que tú estás buscando, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, decimos todos, amén. Siéntese, hermanos. ¿Cómo es el tema? ¿Cuando no qué? Cuando no adoramos, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a esta mujer de que era necesario, dice, ahora viene y ahora es. La razón por la que Jesús decía ahora es porque Él ya estaba en este mundo, Él ya estaba presente. En aquellos tiempos, hermanos, la mujer estaba diciendo, es que este monte, aquí adoraban nuestros padres, ¿verdad? Pero ella se estaba basando más hacia el lugar, porque en el tiempo antiguo, hermanos, el único lugar a donde las personas podían adorar, ¿sí sabían esto? Que era en el templo en Jerusalén. No tenían esta ventaja que usted y yo tenemos, esta gran bendición que tenemos en este tiempo, gracias al Señor Jesucristo, de poder adorarle directamente si nos humillamos delante de Él, amén. Y estaba indagando ¿qué es la adoración? La adoración es tan necesario, hermanos. Vemos que el ser humano por naturaleza quiere adorar, quiere inclinarse, quiere demostrar reverencia y respeto o enaltecer algo. Los que no tienen a Jesucristo sabemos que adoran ¿qué? Ídolos, adoran cosas de este mundo, adoran incluso hasta otros seres humanos, ¿verdad? O si incluso en un tiempo el Señor lo libró de ese pensar o de esa idolatría en la que vivía, usted adoraba otra cosa que no era Dios, ¿verdad? Incluso hasta hay personas que se idolatran a sí mismos, a ellos, ¿verdad? Se adoran tanto y se creen la última Coca-Cola en el desierto, como dice el dicho, ¿verdad? Pero no, el ser humano así es. Cuando Moisés se subió al monte a tener un momento con el Señor, el pueblo lastimosamente no fue paciente y quiso adorar a algo, y fueron a Aarón, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? Haznos un becerro de oro para adorarlo, porque no estamos escuchando a Dios. Cuando el corazón está tan lejos de Dios, el ser humano busca adorar, pero de una manera equivocada, de una manera que no le agrada a Dios, y mucho menos en la idolatría. Dios es un Dios que solamente a Él le tenemos que servir, a Él le tenemos que adorar, a Él lo tenemos que buscar, amén.
A Él es el único que debemos adorar, hermanos. Quiero que me acompañe al libro de Génesis. Esto va a ser la introducción, hermanos. En lo que lo va buscando Génesis, vamos a ver el primer ejemplo de la adoración en la palabra de Dios. ¿Usted está listo para aprender eso? A lo mejor ya muchos lo sabían, pero es bonito verlo. En lo que lo va buscando, voy a leerle esto. Dice, la alabanza y la adoración es una experiencia en la congregación. La experiencia en ellos está involucrado, ¿verdad? En la adoración, las emociones, pero hay lugares donde es más como espectáculo en vez de verdadera adoración, hermanos. Sabemos que la adoración no implica tener esto, agregarle más. La adoración es lo que brota y sale de nosotros por agradecimiento a nuestro Padre. Lastimosamente vivimos en un tiempo donde la adoración están confundiendo ya ahora imágenes o cosas o luces o dicen los muchachos vibras o vibes, ¿verdad? Oh, aquí se va a sentir la presencia. ¿Por qué? Porque está todo oscuro, porque tienen esto y tienen aquello. Pero no, eso no es adoración. La adoración sale de esa persona que ama a Dios y está agradecida con Dios y sabe quién es Dios. Amén. Tenemos que saber cuál es la diferencia y reconocer que no le adoramos solo cuando sentimos, ¿verdad? Sino que le adoramos porque reconocemos la grandeza, respeto y obediencia que nuestro Dios merece. Amén. Es decir, un ejemplo, hoy no voy a adorar a Dios, es que estoy tan emproblemado. Hoy no voy a adorar a Dios porque tengo un dolor, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que tienes que saltar o todo eso. Cuídate, sí, pero eso no va a impedir a que tú verdaderamente, si tú amas y conoces a Dios, no te va a impedir adorarlo. Tu estado, tu situación no te va a impedir adorarlo. Y tampoco es de que tú lo hagas o que una persona te manipule a la fuerza. No, esto debe de nacer de nosotros. Así como vamos a ver en Génesis, nuevamente, capítulo 22, versículo 5. Y lo voy a leer en esta versión, hermanos. En esta versión que tengo aquí, 22, capítulo 5. Y esta es la versión Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Dice así. Dice, entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá. Dice primero, ¿qué? Adoraremos. Dice, adoraremos y volveremos a ustedes. Dice el versículo 6, tomó Abraham la leña, el holocausto, y le puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Primero iba a ir Abraham ¿a qué? A adorar, ¿verdad? Antes de ofrecerle al Señor, a adorar. Antes de venir a ofrecerle al Señor algo, tenemos que adorarle. Iniciamos adorando, ¿sí o no? Exaltándole, alabando, glorificando su santo nombre, gozándonos en Él por quién es. No por lo que Él nos da, porque Él es grande, Él es el único digno, hermanos. Le adoramos porque estamos tan agradecidos, porque Él nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha rescatado. Algunos los ha restaurado, algunos los ha incluso hasta librado de la muerte en algún tiempo. Y ahora le adoran y viven para Él porque conocen su grandeza, amén. Asimismo Abraham reconoce primero de que tiene que adorarle a Él antes de ofrecer y obedecer a los siguientes pasos, que no, yo sé que se sabe en la historia, que ofreció ese sacrificio, ¿verdad? A su hijo. Al último sabemos que Dios le dijo, hey, no dañes al muchacho, eres obediente, ya vi que me amas, Abraham, ¿verdad? Él reconocía, no adoraba o ponía a su Dios, a su hijo, perdón, como primero antes que Dios. Él sabía de que pues si Dios se lo dio, él también era dueño de él y se lo quitó. Y vemos que a través de la historia de Abraham y Isaac, eso fue lo que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo, ¿sí o no? Ahora en este caso es de que el Padre tuvo que dejar a Jesucristo en el momento porque todo ese peso de la maldad, del pecado, cayó sobre Él. ¿Por culpa de Él? No, por culpa, hágale así conmigo, por mí, por usted, por nosotros. Pero gracias a eso, hoy podemos adorarle, hoy podemos buscarle, hoy podemos aplaudirle, levantar nuestras manos. Hoy podemos ser ese sacrificio vivo para Él.
Ya no hay necesidad de derramar sangre porque a través del sacrificio perfecto del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, ya no hay necesidad más de derramar sangre, porque esa ya fue derramada para que usted y yo tengamos esa libertad de adorarle a Él. Amén. La adoración sabemos que es algo que sale de nosotros, como había dicho, como humanos, naturalmente, porque fuimos creados para adorar. Para los que son hijos de Dios, fuimos creados para adorar y darle agradecimiento, honor y gloria al Creador, porque Él nos hizo y no nos hizo, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Eso lo dice en el Salmo 100, versículo 3, no lo tiene que buscar. Por eso es esta razón por la que le adoramos, porque reconocemos que Él nos ha hecho, Él nos creó, hermanos. Aunque la ciencia y esto diga naturalmente, sí, ¿verdad? Una persona, un humano sale de otro humano, pero vemos que el creador y el que planificó todo esto, ¿quién fue, hermanos? No fue el universo, como dicen unos, que ponen su confianza en el universo y declaran y dicen, dice esto al universo y manifiéstalo. No, hay un creador, amén. La palabra lo dice, hay un creador de todo. Él nos creó. Nos creó para alabanza ¿de qué? De su gloria. Imagínense, Él nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, hermanos. Él nos hizo con tanto amor, con tanto detalle, y sobre todo nos ha hecho incluso hasta más, podemos decir, un poquito más que los ángeles, porque los ángeles le adoran, le exaltan en cada momento, pero nosotros, hermanos, nos ha adoptado como hijos. Tenemos que adorarle por eso, porque ahora ya no somos esa oveja perdida. Él nos encontró, nos limpió, nos restauró y nos está guiando. Por eso tenemos que estar atentos a la voz del pastor, amén. Al pastor que el Señor pone en nuestro lugar, en nuestras congregaciones, pero también a la voz del buen pastor que es Jesucristo, amén. Y entrando a más detalles acerca de la adoración, hermanos, sabemos que en la iglesia utilizamos instrumentos, utilizamos micrófonos, utilizamos equipo. Dice el mismo Salmos, en el libro de los Salmos, adorarle con pandero y danza, con flautas, con címbalos, con bocinas, ¿verdad? ¿Han leído eso? Pero ¿sabían que no todos o cualquiera puede tocar o presentar una verdadera adoración a Dios? Vamos a leer en el libro de Números capítulo 8, versículo 19. En este tiempo, hermanos, vemos que los únicos que podían hacer eso, estar al servicio, ser esos músicos usados para a dirigir al pueblo de Israel a entrar a la adoración, fueron solamente unos específicos que eran de una tribu. Y vamos a leerlo en el libro de Números, está después de Éxodo, capítulo 8, versículo 19. ¿Cuántos conocen han escuchado a la tribu de Leví? Amén. Dice aquí, Números capítulo 8, versículo 19. Dice, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los israelitas, para cumplir el ministerio de los israelitas en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los israelitas, para que no haya plaga entre ellos al acercarse al santuario. Dice el versículo 20, Moisés, Aarón y toda la congregación de los israelitas hicieron así a los levitas, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los israelitas. Digan conmigo, obedecieron. Los levitas se purificaron, dígalo conmigo, purificaron a sí mismos de pecados y lavaron sus ropas. Y Aarón los presentó como ofrenda mécida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces, después de esto, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de la reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Acerca de qué? De los levitas. Así hicieron con ellos. Eran los únicos permitidos, hermanos, a cantar, dirigir, tocar, llevar al pueblo del Señor a adorar,
¿verdad? Pero vemos que en el tiempo en el que estamos, gracias a Jesucristo, ya no hay necesidad de todo eso. Vemos que Dios en un tiempo estableció leyes y orden, que aún hasta la fecha del día de hoy lo sigue haciendo. Pero ahora, gracias al Señor Jesucristo, hermanos, tenemos esa libertad de adorar cuando lo conocemos y cuando sabemos quién es Él. Muchas personas confunden, voy a adorar a Dios porque Él me ha dado esto, porque Él me ha dado esto y porque Él me ha dado aquello. Ahora, ¿qué tal si Dios te lo da pero al mismo momento te lo quita? ¿Seguirás adorándolo? ¿Seguirás siendo como Job, un hombre que fue íntegro a pesar de todo lo que le permitió el Señor que Satanás hiciera en su vida? ¿Será que de nosotros saldrá esa adoración verdadera? No tiene que contestarme la pregunta, pero hermanos, debe de haber una convicción en nosotros de que no importa lo que venga o lo que estemos atravesando, no debemos de parar de adorar, hermanos. No debemos de adorar o poner condiciones a nuestra adoración a Dios. No adorarle a medias, no adorarle así como que, ay, hoy no tengo ganas. Imagínense si Dios dijera, oye, hoy no tengo ganas de darles aire para respirar, oxígeno. ¿Qué pasa si en un segundito o en 10 segundos no respiramos, hermano? Nos ponemos morados. ¿Por qué? Nos hace falta el aire, el oxígeno. Nos hace falta de nuestro Señor. Él merece y debe de ser exaltado en cada momento, hermanos. A Él le tenemos que adorar. Si hay algo que alguien ve en usted, dele la gloria a Dios. Que no se le suba el ego o el yo y diga, oh sí, es que por años de tanto trabajo. No, es gracia del Señor. Dele el reconocimiento a quien le dio a usted ese regalo para tener esa gracia en esa área. Amén. Me acuerdo que en un momento estaba yo más pequeño, cuando empezaba a servir en la iglesia, en los instrumentos y en el ministerio de alabanza. Yo tenía un error, porque uno pues practicaba más el inglés y todo eso, pero después de ser discipulado dije, sí, cierto, es necesario ser discipulado, enseñado para saber cómo adorar a Dios, en qué manera y saber por qué le adoras, amén. Y yo tenía algo de que de repente me decían, hey muchacho, buen trabajo, y yo decía, gracias, y ya me iba por el otro lado, gracias y gracias. Y un día una joven me dijo, que estaba en el coro, me dice, oye, no hagas eso. ¿Qué? No digas gracias, aunque sí estás agradecido. Dale la gloria y la honra a Dios siempre. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros decimos gracias y no reconocemos y no le damos la gloria a Dios, a quien depositó ese don o regalo en nosotros, que es de bendición para los demás, estamos siendo como el enemigo, estamos siendo como Satanás, hermanos. Él en el cielo, ¿por qué fue sacado? Por querer ser y por querer ser adorado. Él se encargó del trabajo más importante, que era darle la exaltación a Dios. Pero él en su maldad dijo, voy a confundir a todos estos ángeles a que me adoren a mí. Y vemos ahí, hermanos, en el libro de Isaías nos dice que él cayó como rayo juntamente con esos ángeles caídos. Esos ángeles que le adoraron a él no tuvieron el perdón que usted y yo tenemos, estando vivos ahorita, gracias a Jesucristo. Ellos en un momento, esos ángeles desobedecieron a Dios, adoraron al enemigo, ¡pum!, fueron sacados. Pero usted y yo, día con día, el Señor nos da una oportunidad más. Y a veces somos tan mal agradecidos. A veces no le adoramos, a veces no le damos la gloria a Él por las cosas que hacemos, por más mínimas que parezcan. Es grande. Lo que Dios ha depositado en nosotros, hermanos, no es cualquier cosa. Esos dones que Él nos ha dado es para exaltarlo a Él y también para que sea de bendición para los demás. Amén. Recuerde también, cuando damos fruto, ese fruto no es para nosotros. Por más que uno quiera ver un árbol, disfrutar de ese mango o cualquier fruta que está dando, eso es para los demás. Porque así pueden ver la grandeza de Dios, la gracia de Dios y darle a Él la gloria.
Nos dice el libro de Mateo, creo que es capítulo 5, versículo 14, adelantito, después de ser la luz del mundo, dice que todas las buenas obras que hagamos, que sean para exaltar a Dios. Amén. Que sea todo para adorarlo solamente a Él. Ahora vamos al primer punto, hermanos. Si no le adoramos, nos debilitamos. No, perdón, me adelanté. Ese es el segundo punto. El primer punto es, si no le adoramos, nos enfriamos. Dígalo conmigo. Si no le adoramos, nos enfriamos. ¿A cuántos les gusta el frío aquí, el clima frío? Hay algunos que sí, ¿verdad? A mí me gusta cuando está fresco, ¿verdad? Hablando de las temporadas, cuando ya está el tiempo de la primavera y el otoño, fall, como dicen, ¿verdad? Esos climas son agradables porque en la mañana andas con camisa y en la tarde ya te pones el suétercito, ¿sí o no? Ahora vienen las temporadas, así como lo es en nuestras vidas, temporadas frías a donde tenemos que cubrirnos, a donde tenemos que andar con cuidado, así, mire, caminando así, porque cualquier descuido o algo, distracción, se resbala y vamos al suelo. ¿Cuántos han caído en el clima del hielo? Se siente feo, ¿verdad? Pero ayudan esas caídas, ¿verdad? Porque uno luego se levanta y anda así, mira, con más cuidado. Ahora vayamos a lo espiritual, hermanos. Cuando no adoramos, nos enfriamos. Entra el enfriamiento. Pero hay algo que causa que uno se enfríe. Muchas veces hay personas que no le están poniendo atención a la palabra del Señor. Posiblemente se están sobrecargando con cosas que no deben o que están fuera de nuestro control. O incluso hasta desánimo de otras personas. Y ojalá y no sea de otras personas de la iglesia, porque como iglesia estamos para animarnos y ayudarnos y levantarnos los unos con los otros, no para desanimarnos, ni mucho menos para que entre esa frialdad entre hermanos. Todos aquí somos como una fogata, hermanos. Una fogata se enciende y la llama está más grande cuando hay más ¿qué? Leña. Cada uno de nosotros aquí debemos hacer ese pedacito de leña para mantener el fuego ardiendo. Así como lo hacían los levitas al momento, en el Antiguo Testamento, al momento que ofrecían un holocausto, una ofrenda a Dios, era orden del Señor que mantenieran el fuego ardiendo. Amén. Nuestra adoración también tenemos que mantenerla siempre ardiendo. Ahí es donde estamos en Números, más atrás, en el libro de Levíticos, vamos a ver esto. Levíticos 6:13. ¿Cuántos quieren seguir adorando al Señor? Amén. Hasta el día de su muerte o el día de su regreso. Una de las dos cosas. Tenemos que seguir adorando al Señor en cada momento. Amén. Versículo 6, capítulo 13 del libro de Levíticos. ¿Lo tenemos? Dice así. Desde el versículo 12 lo vamos a leer. Dice: el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar. No se apagará, sino que el sacerdote quemará ¿qué? Leña en él todas las mañanas y pondrá sobre el holocausto y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. No sé qué, no se apagará. Sabemos que es una representación, hermanos. Esos eran los sacrificios que el sacerdote hacía por orden del Señor. Holocaustos, ofrendas a Dios, en cada detalle, hermanos. Recuerden que esa ofrenda a Dios, ese animalito que iban a sacrificar, no podía ser un animalito que tuviera algún defecto. No podría ser un corderito que le faltaba un ojo, una orejita o que estaba cojeando. Tenía que ser el mejor del mejor que le costó a ese pastor o a ese sacerdote a criar, ¿verdad? Tenía que ser perfecto. Ya ven cómo es el Señor. Al momento de mandar a su Hijo a sacrificarse por nosotros, Él fue perfecto, aunque vivía en un cuerpo humano imperfecto. Lo de afuera era el cascarón, pero Él era perfecto, hermanos. Es perfecto, sí. Gracias por la corrección. Es perfecto. Y la razón por la que ahora nosotros podemos adorar es solamente por Él. Si lo tenemos a Él, podemos tener esa libertad de adorarle.
Esa libertad de reconocer, Padre, yo a ti te doy toda la gloria, yo a ti te exalto, yo a ti te adoro solamente, Señor, por quién eres, porque tú eres amor, porque tú me has salvado, porque tú has puesto gracia en mí, porque tú me has librado de tantas cosas. Tú me perdonaste cuando yo no merecía ese perdón. Por eso a Él le adoramos, hermanos. Hay muchas formas como adorarle, amén. ¿Sabía que sirviendo a los demás es otra manera como adorarlo? Poniendo a otros primero es una manera en cómo adorarlo. El servir en tu iglesia, el servir, estar ahí atentos, es una manera en cómo adorarlo a Él. Porque sabemos que todo lo que hacemos aquí es para Él. Y después viene siendo de bendición para los demás. Ese fuego en el altar que los sacerdotes hacían, hermanos, al día de hoy lo podemos aplicar en nuestra vida. Nuestra vida debe de ser de adoración constante. Caminando con Él, siendo guiados por Él, alimentándonos de Él, no dejando de orar, hermanos, no dejando de seguir buscando de su guianza. En momentos que no sabemos qué hacer, hey, aquí tenemos las instrucciones. A veces tenemos que parar un momentito y decir, Señor, necesito de tu dirección. Sé que te tengo que adorar, sé que te tengo que buscar, pero en medio de esto ayúdame, Señor, dame una respuesta. Porque lo primero que hacemos como seres humanos es volteamos a ver al lado qué es lo que está sucediendo en vez de enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado a cuidar, que es nuestra salvación. Ponemos la mirada en otras personas o adoramos lastimosamente a otras personas antes que a Dios, otras cosas antes que a Dios, cuando la adoración solamente se lo merece Él. Recuerde el primer mandamiento de la palabra del Señor: amarás a Dios ¿con qué? Con toda tu mente. ¿Cuántos piensan en el Señor en cada momento? ¿Tenemos que? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos, ¿qué? Delante de mí. Dioses ajenos no significa solamente un ídolo o un muñequito ahí. Dioses ajenos es todo aquello que tú pongas primero antes que Dios. Todos somos culpables de eso porque en algún momento, hermanos, nos descuidamos. Nos pasa como la representación que le dije en el hielo. Uno va caminando y, yo estoy acostumbrado a este clima, a mí me gusta el frío. Yo soy un experto en patinar, ¿verdad? A mí me gusta patinar en hielo. No soy experto, pero me gusta. Y a veces me confío de más de mí mismo caminando y hasta me divierto. Pero hermanos, hay que tener cuidado. Porque cuando uno se cae, hermano, y se da un resbalón, qué feo se siente, ¿sí o no? Pero sabía que esas caídas a veces son necesarias. Porque uno confía mucho en uno mismo. Ahí es cuando estamos mal. Ahí no estamos adorando a Dios o poniéndolo a Él primero. Ahí no estamos agradando a Dios. Porque Él dice, oye, ¿quién te crees? Él es más grande, hermanos. Y claro, duele el golpe, te resbalas, te levantas y sigues. Dios así mismo es con nosotros. Pero tenemos que humillarnos delante de Él y reconocer de que Él solamente merece esa adoración. Así que dígale a su vecino de al lado con respeto, dígale, si no le adoras, te enfrías. No hay que estar fríos, hermanos. No, hay que estar con ese fuego ardiendo, con esa pasión, con ese ánimo y esa mirada siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. No queremos ver, hermanos, paletas aquí. Hay que andar en el Espíritu, hermanos. Así debemos de vivir, como hermanos espirituales. Ahora vamos al segundo punto, hermanos. Discúlpeme, antes de entrar a ese segundo punto, Mateo 27:51. Eso era un ejemplo de lo que ahorita recalqué, que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos adorarle de esta manera. Mire, vamos a estar leyendo la palabra 27:51. ¿Seguimos adorándole? Amén. 27:51. Dice así. Dice, en ese momento
el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice el 52, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron muchos. Una representación de lo que es la resurrección, que es lo que hizo el Señor Jesucristo, y el significado del velo partiéndose es de que ahora usted y yo, gracias al sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo, tenemos a los que le aman, a los que le han recibido y tienen el Espíritu Santo en sus vidas, tienen ese acceso directo ¿a qué? A su presencia. Regresando a que ya no hay más necesidades de tener ese corderito físico y ofrecer ese tipo de ofrenda a Dios. Y ahora la ofrenda nosotros tenemos que pagar el precio. Amén. Porque el seguir a Dios es para valientes. El seguir a Dios requiere dejar muchas cosas. ¿Cuántos han aprendido eso? El seguir a Dios es negarte a ti mismo. Hermanos, es una bendición, pero en sí es una responsabilidad grande también. El dejar todo aquello que en un momento tú pensaste que estaba bien para tu vida al servir a Dios, que es aún mucho más mejor. Dice su palabra, sus pensamientos no son como ¿qué? Los nuestros. Los de Él son para bien y los de nosotros a veces pensamos que están bien, pero nos engañan y ¿qué? Nos llevan a ¿qué? A una gran lección y a regresar otra vez a adorar a Dios, a buscar al Padre. Porque sin Él, hermanos, no somos nada. Sin Él no lo podemos hacer. Ahora sí, segundo punto es, si no le adoramos, diga, nos debilitamos. Si no le adoramos, nos debilitamos, hermanos. ¿Cuántos aquí se han sentido o en este momento se sienten débiles? Es bueno ser sincero. Amén. A veces, ¿verdad? Vivimos en este cuerpo, no somos superhumanos. Aunque el ánimo y las ganas están muy dentro de nosotros, esa pasión por el amor, el cuerpo, ¿qué cree? Se cansa. El cuerpo día con día se va desgastando, ¿verdad? Ahorita se me viene algo chistoso. Había una hermanita que se creía así un tiempo, ¿verdad? Fue enseñada y todo eso. Pero la manera en la que se representó, digo, ay, esta hermana, pero tiene razón lo que dice. Dice, miren qué hermosa soy, un día ya esto se va a desgastar. Y eso es cierto, hermanos. Si vemos en el libro de Proverbios, Salomón nos dice que la juventud es ¿qué? Es vanidad. Nos vamos debilitando día con día. Nos vamos desgastando día con día, hermanos. Ahora nuestro espíritu se tiene que estar fortaleciendo y acercándose más a Dios. Debemos de adorarlo aún más todavía. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. A ver, contésteme, ¿usted sabe qué va a pasar mañana? Tiene planes, yo también los tengo y eso no es malo. Pero mañana no sabemos si vendrá. Solo Dios. Es más, ¿qué tal si el Señor viene ahorita, hermanos? ¿Está preparado? Hay que estar adorándolo en cada momento para estar preparados. Por lo menos en la muerte nos va a sorprender y no estamos, ¿verdad? Tenemos más preparación para eso. Pero para la llegada, hermanos, del Señor Jesucristo, ahí sí, mire, tenemos que estar así como cuando usted se levanta de madrugada a ir al aeropuerto y uno llega hasta tempranito para poder alcanzar el vuelo, porque si lo deja el avión, ¿qué va a pasar? Pues no llega, ¿verdad? Se quedó. Así mismo, hermanos, tenemos que estar. ¿Cómo? Adorándole. Adorándole, buscándole más, deseándolo más de Él. Segundo punto, como le dije, si no le adoramos, nos debilitamos. Salmos 46, versículo 1. ¿Estamos gozosos, hermanos? ¿Cuántos quieren adorar al Señor más aún todavía? Tenemos que. 27, 51, dice así. Y en lo que lo vamos buscando, hermanos, sabían que en momentos cuando uno más se siente que ya no puede, ahí sale una adoración que el Señor recibe como un perfume agradable delante de su trono. Porque Él sabe nuestra condición humana, Él sabe lo que atravesamos, Él conoce cada detalle de nuestras vidas, hermanos.
Y cuando nos humillamos y nos postramos a Él y le adoramos, Él dice, wow, mi hijo verdaderamente confía en mí y yo voy a pelear por Él. Dice, sí, Salmos 27, perdón. Disculpen, no. Salmos 46, versículo 1. Discúlpenme por la equivocación ahí. 46, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice Dios, el título, nuestro amparo y ¿qué? Fortaleza. ¿Quién tiene a Dios como su amparo y fortaleza en su vida? Él lo es para mí. Dice, Dios es nuestro refugio y ¿qué? Y fortaleza. Nuestro pronto auxilio ¿en qué? Las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, diga conmigo, no temeré. Aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay personas que están pasando esto en sus vidas, hermanos. Sí, y aún personas que venimos aquí. Pero aún así, nuestra fortaleza solamente está en Cristo, hermanos. Si no le adoramos, nos debilitamos. Cuando no adoramos a Dios, hermanos, falta esa fuerza sobrenatural que solamente la podemos recibir al momento de ir a Él, porque ninguna otra cosa o persona podemos buscar esa fuerza. Imagínense, por más superhumano o por más aguante que uno piense que tenga, va a haber un momento en que vas a ser quebrado y vas a necesitar la ayuda del Señor. Si tú no le adoras, si tú no le buscas, hermano, te vas a debilitar. Ahora imagínense, si se enfría y si se debilita, va a estar difícil. Por eso como iglesia debemos de refugiarnos en Él, en Dios solamente. Debemos de ser esa familia, hermano, animémonos los unos con los otros. Esto va a pasar. Va a ver que todo va a obrar para bien porque le amamos y le buscamos de todo corazón. Amén. Tercer punto, vamos a ir a, si no le adoramos, nos moriremos. Si no le adoran, se muere. Bueno, sabemos que la muerte es inevitable, física, ¿verdad? Todos vamos a pasarla. Pero estamos hablando de otra muerte aquí, hermanos. Y usted se preguntará, ¿pero qué muerte? A lo mejor se le vino a la mente ese corito que decía antes, si no le alabas, te mueres. ¿Sí lo han escuchado? Y si le alabas, te gozas. Amén. Porque el gozo del Señor es ¿qué? ¿Ya vieron el poder de la alabanza, hermanos? No solamente es cantar o adornar o tocar y oye, qué bonito suena. No, la adoración va más profundo todavía que eso. La adoración es un estilo de vida entregada, apartadas en santidad, hermanos, en consagración para Dios, para que Dios pueda hacer lo que Él necesita hacer en medio de nosotros, que sabemos que muchas veces no estamos limpios. Regresando a la tribu de Leví, con las instrucciones que Dios le dio a Moisés y a Aarón para el sacerdocio y todo eso, se tenían que limpiar. Asimismo nosotros, hermanos, tenemos que limpiar día con día. Siempre se me queda grabado la representación, creo que fue Richard o el pastor Diego, no me acuerdo. ¿Usted se pone la misma ropa sucia todos los días? ¿Por qué no se la pone? Si es ropa, ¿le va a cubrir? ¿Sí o no? ¿Pero por qué no se la pone? Porque huele mal, porque hiede, porque para los que trabajan afuera, hermanos, uno huele a chivo a veces. No lo tomen a mal eso, lo digo porque pues pasa. Uno con tantito que vaya afuera también, se te pega el olor de afuera y no es que sea un olor feo, sino que nuestro cuerpo humano, como le estaba diciendo, se está desgastando día con día. Ese sudor, es bueno sudar, ¿verdad? Esos químicos, esa sal y todo eso, pero olemos. ¿Por qué? Porque somos tierra, somos polvo. Y no quiero que lo tome de una manera irrespetuosa. No, hermanos, yo también, todos somos hechos de esto, somos seres humanos, por eso nos tenemos que limpiar, por eso nos tenemos que bañar todos los días.
Asimismo, con la palabra tenemos que lavarnos, con la búsqueda, porque si no, nos morimos. Si no la lavamos, hermanos, nos podemos morir. Y vamos a ver algo muy, muy importante en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, disculpe, del Nuevo Testamento. ¿Cuántos quieren vivir aquí por una eternidad adorando y glorificando el nombre del Señor? Ay, nadie. Hermanos, ¿cuántos quieren vivir glorificando por la eternidad el nombre del Señor? Adorándolo. Eso va a ser nuestro trabajo allá, hermanos. Pero veamos algo muy interesante antes. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, salvos por gracia, ¿verdad? Dice, y Él, esta es la versión Reina Valera, dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos les ha dado vida el Señor? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Y ahí el está en minúscula, significa que no está hablando del Espíritu Santo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturalezas hijos de ¿qué? Ira, lo mismo que los demás. Ahora diga conmigo, pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesucristo, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El ser humano se desgasta en las riquezas, en los bienes materiales, que no estoy diciendo que es malo, pero si lo pones por primer lugar antes que a Dios, puede ser de mal. Pero las riquezas de todo creyente es eso. Somos ricos porque tenemos a Cristo, el Rey de Reyes, el dueño de todo está con nosotros, vive en nosotros. Su Espíritu nos guía, nos mora. En un tiempo no lo teníamos. ¿Por qué? Porque nacimos en esta maldad, en este cuerpo lleno de tanto aquello que no quiere adorar a Dios. Un cuerpo que desobedece, un cuerpo que quiere hacer el mal. Quiere ir en contra siempre. Pero en el momento que escuchamos su palabra y el Espíritu nos habló y nos llevó a arrepentirnos y a reconocer que solamente a través de Cristo Jesús podemos recibir esa vida eterna, ya no estamos muertos. Aunque el cuerpo físico va a morir, no se me confunda aquí. Su espíritu no se va a morir. Porque usted le adora, porque usted le busca, porque usted le obedece, porque usted está sujeto a Él. Amén. ¿Ya vieron la importancia de adorar a Dios para que así nuestro espíritu no se muera? Hay personas que sus almas andan adorando y poniendo a cosas que no son Dios. Lastimosamente a veces eso se ve dentro de las iglesias. Personas que le ruedan una carpeta roja a una persona que va a no sé, a dirigir, abrir o algo. No, hermanos. La adoración solamente es para Dios y Él solamente. La gloria y honra siempre va a ser para Él. Si alguien le dice algo, oiga hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios.
que es de bendición. Para eso estamos, para servir. Jesucristo, cuando Él estaba en esta tierra, no decían, oh, por mí, oh, sí, solamente por mí pueden hacer esto y aquello. No, Él se humillaba. Se humilló tanto que en vez de que Él bautizara a Juan, Él le dijo, no, yo tengo que ser bautizado por ti porque así es, así tiene que ser. Él se sometió, hermanos. Ese es un significado. El Señor Jesucristo es el ejemplo tan perfecto de la humillación. Nadie va a llegar a poder estar a esa estatura de perfección y humillación que Él lo fue. Pero en medio de esa humillación, adoró a Dios. Hizo la voluntad del Padre. Y así mismo, como hijos de Dios, como cristianos, usted y yo tenemos que hacerlo también. Humillarnos, a darle a Él siempre toda la gloria, toda la honra, adorarlo solamente a Él, hermanos. Hay momentos que sí van a llegar estos pensamientos. Puede que quiere llegar el desánimo, puede que quiere llegar algún comentario negativo que usted escucha por ahí, incluso hasta ahorita. Tengan cuidado con las redes, ¿verdad? Para que no se enreden. Pero a veces en las redes puede que escuche algo que te es tan dulce para tu oído, pero en realidad no tiene base, no tiene respaldo bíblico. Incluso hasta va en contra de la palabra. Por eso es necesario, al estar alimentándonos de su palabra siempre. Esta no va a fallar, hermanos. La palabra de Dios no va a fallar. Ahora el ser humano sí. Ahora personas que andan hablando y inventando doctrinas de hombres, influenciando y manipulando a las personas que son débiles en la fe, a que Dios es de esta manera y no lo es. Sí, Dios es amor, hermanos, pero si es amor es porque también va a enseñarte, va a corregirte. A veces no le enseñan el otro lado de la moneda o del otro lado de la tortilla a las personas que apenas quieren empezar a buscar de Dios. Dicen, hey, cuando vengas a Él todo se te va a resolver. Y es a veces lo contrario, ¿sí o no? A veces decimos, Señor, esto está difícil, pero yo confío en ti porque estás conmigo. Todos van en tu contra. Ese es el precio. Ahora, adorar a Dios, hermanos, es en las buenas y en las malas. Cuando Él te da, ¿y qué cree? Cuando también no te da. Así como esa promesa que hace un matrimonio, en las buenas y en las malas, ¿en qué? En la pobreza y en la riqueza, ándele, en la salud y enfermedad, ando practicando. Ah, mentira, es broma, hermanos. No se la vayan a creer. Sigue, es en ese momento, en todos esos momentos, uno debe de adorar a Dios. Ahora nos pasa algo también de que cuando todo va mal, ahí ya nos acordamos y decimos, Señor, sí es cierto. Pero a veces Dios utiliza ese quebranto, ese momento de humillación, esa caída para levantarte y ver qué tan grande es Él y qué puede hacer a través de tu vida. Sí, Dios trabaja de esa manera. Pero tenemos que adorarle y buscarle, amén. Tenemos que estar dispuestos, diga conmigo, dispuestos. Pero luego hay unos que, es que soy muy joven. Es que yo no puedo. ¿Saben qué? En un momento todos los personajes que vemos, que admiramos en la palabra de Dios, tuvieron dudas. Pero en sí debemos estar confiados. Tiene que haber una convicción en nosotros de que sin Jesús no somos nada y solo a Él debemos de adorar en cada momento. ¿Sabe que hay algo tan lindo cuando uno está quebrado, cuando uno está tan necesitado, cuando uno está hecho pedazos? Cuando uno adora al Señor en medio de eso, hay cosas poderosas que suceden, hermanos. Porque para todos es fácil adorar a Dios cuando va bien, todas las cosas van bien, cuando todo fluye bien, cuando todo va de acuerdo a como tenías planeado, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, pues bien, gracias a Dios.
pero solamente aquellos guerreros fuertes que el Señor está moldeando y los está haciendo algo de ellos. Está agarrándolos como ese barro y ese alfarero los está formando y hay algo y otra vez los quiebra y ahí siguen y otra vez vuelve a formar el Señor. Dios forma en medio del quebranto, hermanos. Y cosas poderosas suceden cuando le adoramos en medio de esos momentos tan difíciles, hermanos. Es algo que humanamente pueden decir las personas que no creen en Dios: estás loco. Algunos van a poder entenderme. Cuando tú te humillas y adoras al Señor, a pesar de lo que estés pasando, Él te consuela, Él te da, te revela, te da una respuesta. Él te guía, Él te sana, incluso hasta te controla. Porque hay momentos que uno se enoja, ¿sí o no? Entra ese desespero: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Señor, perdóname. Pones unas alabanzas, himnos que exalten el nombre de Dios, que sea palabra de Dios, que te alimente. Sí, cierto, Señor, tú mereces todo y tú tienes el control de todo y me vas a cuidar en medio de esta situación. Tu palabra dice que para el que te ama, todo le obra para bien. Este resbalón, esta caída, esta tormenta va a ser leve. Este tiempo que estamos pasando en este mundo, hermanos, sufriendo como seres humanos, ¿qué cree? Se va a acabar. Se va a acabar. Por eso tenemos que adorarle, buscarlo, obedecerlo, para que un día podamos disfrutar de estar ahí delante de Él, adorándole por toda una eternidad, hermanos. Eso va a ser hermoso. Siga practicando aquí, adórele de todo corazón, adórele, que no le dé pena, hermanos. El ser humano a veces van a decir: es que brinco muy feo. No, usted alaba al Señor, exáltele, no es para el vecino. No vino a verlo a Él, no vino a que lo vieran a usted. No, usted vino a adorar a Dios, a entregarle todo a Él. A David lo miraban así: miren, pues ¿cómo? Pero él no le daba pena, él sabía quién era Dios. Él era un adorador verdadero. Ahora, nuestra alma está sedienta. Estábamos diciendo esto el miércoles, cantamos creo que fue la hermana Reina que había dicho esto. Nuestra alma, así como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Nuestra alma clama por nuestro Creador, clama por nuestro Señor. Clama por esa ayuda que solamente sabemos que en Él lo podemos encontrar. ¿Qué podemos encontrar? Esa respuesta, esa sanidad, esa dirección, solo en Él. Y eso lo vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 42. Y el que escribió este salmo, hermanos, era uno de los descendientes de la tribu de Leví. Salmos 42. Ya casi estoy ahí, hermanos, ténganme paciencia. Amén, ¿lo tenemos? Salmos 42 dice: sed de Dios en la angustia y en el ¿qué? Destierro. Está fuerte esa palabra, destierro. No hay tierra. Dice, para el director del coro Masquil, dice, hijo de los hijos de Coré, ¿verdad? Eran de la tribu de Leví. Como el siervo, esta es otra versión, dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios ¿qué? Viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto es una pregunta, porque vemos que en este tiempo Él no estaba en el templo. Estaba lejos de a donde Él podían, o en aquellos tiempos podían adorar a Dios. ¿Ya vieron qué tan importante y qué tan especial es en este tiempo poder adorar a Dios, hermanos?
antes tenías que ir a un lugar, pongámosle que aquí es Jerusalén. Este es el templo de Jerusalén. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Que aquí solamente puedes adorar a Dios y la presencia de Dios aquí puede manifestarse. Pero ya cuando salgas de aquí, ¿qué crees? No puedes. ¿Pero por qué? Pues si Dios es todo amor. Ok, si Dios es todo amor, pero también en ese tiempo es otra época. Si eso existiera el día de hoy, hermanos, imagínense. Gracias, madre, me está ayudando a predicar. Si de por sí, imagínense, muchos no quieren adorar. No nace de ellos adorar. Y esto no es a la fuerza. La música, los instrumentos, los muchachos, los levitas, salmistas, los servidores que se preparan para poner manos en el arado para servir al Señor. Esto, el plato, la comida la sirvió el pastor, el que está predicando. Pero ahora el trabajo es, no le podemos dar el cucharazo a la fuerza, no. Mucho menos agarrar la Biblia y darle en la cabeza. No, Dios no trabaja así. Esto es decisión de cada uno. Un corazón de un verdadero adorador va a notar, va a reflejarse, va a salir sin necesidad de manipular sus sentimientos o usar aquello para que les dé una experiencia en cómo conectarse. No, la música ayuda, pero la adoración brota de uno, porque es de tanto que necesitamos de Él. Qué tan lindo se siente cuando uno ya no puede más, pero aún así llegas a Dios y dices: Padre, aquí estoy, ¿sí o no? Padre, aquí está mi vida, reconozco que sin ti no soy nada. Señor, mi trabajo es adorarte y glorificarte en cada momento porque mi confianza está puesta en ti. Como dice el salmista, tengo sed de ti, mi alma tiene sed. ¿Alguien ha sentido esa necesidad, una sequedad a veces que entra? ¿O alguna vez se ha enfriado y dicen en tu mente, dices tú, necesito volver a conectarme con el Señor? ¿Por qué? He puesto mi mirada en otras cosas. He puesto mi confianza en otras cosas. Me he olvidado del primer amor. El primer amor es Dios, hermanos. Nos dice en el libro de Apocalipsis, cuando manda una carta a una iglesia específica, luego vamos a buscarlo, pero ahorita se me viene a la mente, dice: estás haciendo esto y esto y esto y aquello bien, pero temo decir que se te ha olvidado ¿qué? Tu primer amor. Son palabras de verdad, hermanos. Tenemos que estar enamorados del Señor, enamorados de estar en su presencia, enamorados de alabarle, enamorados de escuchar su voz, de poner atención a su palabra. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Dice el versículo 5: ¿por qué te desesperas, alma mía? En otra, la reversión Reina Valera dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas? Creo, dice: ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo, dígalo conmigo, he de alabarlo otra vez por la salvación de ¿qué? Su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. ¿Cómo es que uno puede llegar, hermanos, a estar tan lejos? Aquellos que en un momento ¿verdad? Fueron, apartaron, pusieron su mirada en otras cosas. Pero aún así, en medio de eso, el Espíritu de Dios te recordó de que tienes que regresar a tu Padre. Dice: Dios mío, mi alma está deprimida en tanta tristeza, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. Dice el versículo 8, versículo 7: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará, ¿qué? Conmigo. Elevaré una oración, ¿qué? Al Dios de mi vida. Qué hermosas palabras, hermanos. Él es el Dios de nuestra vida y solamente adorándolo a Él, buscándolo a Él, podemos recibir lo que nuestra alma está tan sedienta de, ¿qué? Su presencia, su amor, su perdón, su misericordia. Ahora, cuando no le adoramos, hermanos, se puede enfriar, se debilita y algunos espiritualmente mueren o físicamente mueren. Bueno, todos ahí no nos salvamos, pero qué tristes son los casos donde escuchas de una persona que en un tiempo estaba buscando el Señor, ¿verdad? Le dio tiempo hasta cierto punto, pero vemos que con su testimonio, su manera de vivir, estaba lejos de Dios. Ahora, si esa persona se arrepintió de todo corazón y tuvo esa oportunidad antes de morir, solo Dios sabe. Porque el gran amor de Dios y su misericordia y su gracia, nosotros no la podemos comprender. Tampoco es nuestro trabajo decir, oye, esto. No. Señor, tenga misericordia. Por eso es ahorita, mientras estamos vivos, debemos de adorarle, amén. Tenemos que adorarle, tenemos que buscarle, para que así podamos encontrar y decir estas mismas palabras. Dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? Si ya sabes en quién está tu confianza. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te sobrecargas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te entra la ansiedad? Sé que eso es algo grande hoy. Pasa, ¿verdad? Los nervios son una cosa, ahora la ansiedad, tenga cuidado con eso. Así que, iglesia, le invito a que se ponga de pie. Cuando no adoramos, hermanos, fuimos creados para adorar a Dios. Que no se le olvide eso. Fuimos creados para adorar a Dios.